Hola mi gente hermosa de México Reality Report. Prepárense porque hoy vamos a conocer la otra cara de la moneda en el escándalo más explosivo de la farándula mexicana. Mientras todo el mundo ha estado defendiendo a Wendy Guevara y atacando a Marlon Colmenares, nadie se ha tomado la molestia de escuchar realmente su versión de los hechos. Y cuando digo su versión, me refiero a acusaciones tan devastadoras que van a cambiar completamente la perspectiva que tienen sobre este conflicto. Estamos hablando de acoso, manipulación emocional, victimización constante y una obsesión enfermiza que duró 4 largos años. Marlon Colmenares ha roto el silencio, y las declaraciones que van a escuchar hoy son tan impactantes que van a dejarlos con la boca completamente abierta. Porque resulta que la víctima de esta historia podría no ser quien todos piensan, y las pruebas que tiene Marlon son tan contundentes que incluso los fans más fieles de Wendy van a tener que reconsiderar su posición. Pero aquí no venimos a tomar bandos, venimos a presentar los hechos tal como son, sin filtros, sin prejuicios y con toda la información que los medios tradicionales se han negado a mostrar porque es más fácil seguir la narrativa popular que investigar la verdad. Y si eres fan de la Casa de los Famosos México y quieres conocer toda la verdad detrás de este escándalo, dale like a este video y suscríbete al canal porque aquí siempre tenemos el valor de mostrar todas las perspectivas, incluso las más controvertidas. Vamos a empezar por el principio, pero esta vez desde la perspectiva de Marlon Colmenares, el venezolano de 28 años que llegó a México con el sueño de triunfar en la música y el entretenimiento. Un hombre que, según su propia versión, se convirtió en la víctima de una obsesión que cambió su vida para siempre. Porque cuando Marlon conoció a Wendy Guevara en 2021, él ya tenía su propia carrera, había participado en Enamorándonos de TV Azteca, tenía su música, sus proyectos y su propia identidad artística. No era el completo desconocido que Wendy quiere hacer ver, era un artista que estaba construyendo su camino paso a paso. Según las declaraciones más recientes de Marlon, lo que comenzó como una amistad genuina se convirtió rápidamente en algo tóxico y asfixiante. Y aquí viene la primera bomba que va a impactarlos. Marlon asegura que desde el principio fue muy claro con Wendy sobre sus sentimientos. Le dijo de manera directa y honesta que él no tenía ningún interés romántico en ella, que solo podían ser amigos y que esperaba que ella respetara esos límites. Pero según él, Wendy nunca aceptó esa respuesta y comenzó una campaña sistemática para cambiar su opinión. Y cuando hablamos de campaña sistemática, estamos hablando de comportamientos que, según Marlon, rayaban en el acoso. Primera acusación devastadora, Marlon asegura que Wendy lo bombardeaba constantemente con mensajes de texto, llamadas telefónicas y apariciones no solicitadas en lugares donde él se encontraba. Pero no eran mensajes normales de amistad, eran mensajes cargados de emociones románticas, declaraciones de amor no correspondidas y presión constante para que él cambiara de opinión sobre sus sentimientos. Segunda acusación, y esta es donde la cosa se pone realmente intensa, Marlon afirma que Wendy utilizaba su influencia mediática y su poder económico para controlarlo. Según él, cada vez que intentaba poner límites o distanciarse, Wendy lo amenazaba indirectamente con retirarle su apoyo, dejar de incluirlo en sus proyectos o afectar su carrera en el medio del entretenimiento. Es decir, estamos hablando de una relación de poder totalmente desequilibrada donde Wendy tenía todas las cartas y Marlon se veía obligado a seguir el juego para no perder las oportunidades que había construido. Tercera acusación, y esta me parece la más grave de todas, Marlon asegura que Wendy creó una narrativa falsa sobre su relación donde ella era la víctima y él era el villano, cuando en realidad la situación era exactamente al revés. Según él, Wendy sabía perfectamente que estaba manipulando sus emociones y aprovechándose de su situación vulnerable como inmigrante venezolano que necesitaba establecerse en México. Pero aquí viene lo más impactante de todo, las pruebas que Marlon dice tener sobre el comportamiento de Wendy. Aunque no ha revelado todos los detalles por respeto a su privacidad pasada, sí ha dado pistas sobre conversaciones, mensajes y situaciones que demostrarían que Wendy tenía un comportamiento obsesivo hacia él. Y cuando amenazó con revelar secretos del pasado, no estaba hablando de chismes sin fundamento, estaba hablando de evidencia real de situaciones comprometedoras. Y aquí tenemos que hacer una pausa para analizar algo súper importante desde el punto de vista psicológico. ¿Qué pasa cuando una persona con poder económico y mediático se obsesiona con alguien que está en una posición vulnerable? Estamos hablando de una dinámica de poder muy peligrosa donde la víctima se ve obligada a aguantar comportamientos inapropiados por miedo a las consecuencias. Y según Marlon, eso fue exactamente lo que pasó durante 4 años. Porque vamos a ser honestos, Wendy tenía todo el poder en esa relación. Tenía la fama, tenía el dinero, tenía la influencia mediática y tenía una base de fans que la apoyaba incondicionalmente. Marlon, por el contrario, era un inmigrante venezolano tratando de establecerse en un país nuevo, sin una red de apoyo sólida y dependiendo en gran medida de las oportunidades que le llegaban a través de su conexión con Wendy. En esa situación, ¿realmente tenía Marlon la libertad de decir no cuando Wendy lo presionaba? ¿Podía realmente poner límites sin arriesgar su futuro en México? Según su versión, la respuesta es no.
Se sentía atrapado en una situación donde tenía que complacer a alguien que estaba obsesionada con él para poder mantener su estabilidad económica y profesional. Y aquí viene una de las declaraciones más contundentes de Marlon, donde asegura que Wendy es una de las personas más inteligentes que conoce, pero que usa esa inteligencia para manipular situaciones y presentarse siempre como la víctima. Según él, Wendy sabe exactamente lo que está haciendo cuando cuenta su versión de los hechos, omite detalles importantes, cambia el contexto de las situaciones y presenta una narrativa que la favorece completamente. Específicamente, Marlon se refiere a la transmisión en vivo donde Wendy habló de un ex tóxico sin mencionar nombres. Según él, esa transmisión no fue casual ni espontánea, fue una estrategia calculada para atacarlo públicamente sin tener que enfrentar las consecuencias de mencionarlo directamente. Era una forma de decir todo lo que quería decir sin asumir la responsabilidad de sus acusaciones. Y aquí es donde Marlon se defiende de la manera más contundente. Él dice que si realmente hubiera sido el malo de la historia, ¿por qué Wendy no lo mencionó por nombre? Si realmente había sido un abusador y un maltratador, ¿por qué no tuvo el valor de acusarlo directamente? Según él, la respuesta es simple, porque sabía que si lo mencionaba por nombre, él iba a tener el derecho de defenderse y revelar su versión de los hechos. Pero lo más impactante de todo es cuando Marlon asegura que él nunca quiso que su conflicto se hiciera público. Según sus declaraciones, él quería resolver las cosas en privado, cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante con su carrera. Pero fue Wendy quien decidió llevarlo al ámbito público con su transmisión, y una vez que eso pasó, él se vio obligado a defenderse. Y aquí viene una de las revelaciones más impactantes. Marlon asegura que durante los 4 años de su amistad con Wendy, él intentó en múltiples ocasiones poner límites y distanciarse gradualmente, pero que cada vez que lo hacía, Wendy escalaba su comportamiento obsesivo. Habla de situaciones donde ella aparecía en lugares donde él estaba sin haber sido invitada, donde bombardeaba su teléfono con mensajes cuando él no respondía inmediatamente, y donde usaba a sus amigas para presionarlo indirectamente. Según Marlon, llegó un momento donde se sentía completamente asfixiado y controlado. No podía salir con otras personas sin que Wendy se enterara y montara escenas de celos, no podía tomar decisiones profesionales sin consultarle a ella primero, y básicamente había perdido su autonomía como persona adulta. Era como estar en una relación tóxica sin haber estado nunca realmente en una relación. Y aquí viene algo que me parece súper revelador. Marlon explica que la razón por la cual aguantó esta situación durante tanto tiempo no fue por interés económico, como Wendy quiere hacer ver, sino por lástima y compasión hacia ella. Según él, veía que Wendy estaba genuinamente enamorada y esperaba que con el tiempo pudiera superar sus sentimientos y aceptar que solo podían ser amigos. Pero lo que él no anticipó fue que Wendy interpretara su paciencia y compasión como señales de que eventualmente iba a cambiar de opinión sobre sus sentimientos románticos. Esto creó un ciclo vicioso donde mientras más comprensivo era él, más esperanza tenía ella, y mientras más esperanza tenía ella, más obsesiva se volvía. Y aquí es donde Marlon hace una acusación súper fuerte. Él asegura que Wendy sabía perfectamente que él nunca iba a corresponder sus sentimientos románticos, pero que decidió mantener esa situación porque le daba poder y control sobre él. Era una forma de tenerlo disponible emocionalmente sin tener que aceptar la realidad de que su amor no era correspondido. Según Marlon, esta situación se volvió insostenible cuando él empezó a salir con otras personas. Cada vez que él conocía a alguien o mostraba interés romántico en otra persona, Wendy montaba escenas dramáticas, hacía comentarios pasivo-agresivos y básicamente saboteaba cualquier posibilidad de que él tuviera una relación saludable con alguien más. Y aquí viene una de las declaraciones más impactantes de Marlon. Él asegura que Wendy le dijo en múltiples ocasiones que si él no podía estar con ella, entonces no debería estar con nadie más. Esto es súper grave porque estamos hablando de un comportamiento posesivo extremo que va mucho más allá del amor no correspondido y entra en territorio de obsesión peligrosa. Pero lo que más le duele a Marlon es cómo Wendy ha manipulado la narrativa para presentarse como la víctima de la situación. Según él, durante 4 años él fue quien sufrió acoso, manipulación emocional y control, pero ahora que finalmente tuvo el valor de alejarse y poner límites definitivos, ella lo está pintando como el villano de la historia. Y aquí es donde Marlon explica por qué decidió romper su silencio públicamente. Según él, había tomado la decisión de no hablar nunca públicamente sobre su relación con Wendy, de mantener su privacidad y simplemente seguir adelante con su vida. Pero cuando ella hizo esa transmisión hablando del ex tóxico, él se sintió obligado a defenderse porque sabía que todo el mundo iba a asumir que se refería a él. Y efectivamente, las redes sociales se llenaron de ataques hacia él, de memes burlándose de su situación y de comentarios súper crueles de fans de Wendy que lo crucificaron sin conocer su versión de los hechos. Según Marlon, llegó un punto donde su reputación estaba siendo destruida públicamente y él no podía seguir callado. Pero aquí viene lo más impactante de todo. Marlon asegura tener pruebas de todo lo que está diciendo.
Habla de mensajes de texto donde Wendy le declara su amor obsesivamente, de grabaciones de llamadas telefónicas donde ella lo presiona emocionalmente, y de testimonios de personas que fueron testigos de su comportamiento posesivo y controlador. Aunque por respeto a su privacidad pasada y por querer cerrar ese capítulo de su vida, Marlon no ha revelado todas estas pruebas, sí ha dejado claro que las tiene y que las podría hacer públicas si Wendy sigue atacándolo mediáticamente. Es como una espada de Damocles colgando sobre la cabeza de Wendy, porque si realmente existen esas pruebas, podrían cambiar completamente la percepción pública sobre este conflicto. Y aquí tenemos que analizar algo súper importante. ¿Por qué Marlon esperó tanto tiempo para contar su versión? Según él, hay varias razones. Primera, porque esperaba que Wendy eventualmente superara sus sentimientos y pudieran mantener una amistad saludable. Segunda, porque no quería dañar la carrera de alguien que había sido importante en su vida. Y tercera, porque como hombre, sabía que era muy difícil que la gente le creyera que había sido víctima de acoso por parte de una mujer. Y esta última razón es súper importante porque toca un tema social muy complejo. Vivimos en una sociedad donde generalmente asumimos que los hombres son los agresores y las mujeres son las víctimas, especialmente en temas de acoso y manipulación emocional. Pero la realidad es que el acoso puede ir en cualquier dirección y que las mujeres también pueden ser abusivas y manipuladoras. Según Marlon, durante años él sintió que no tenía a quien acudir porque sabía que nadie le iba a creer que estaba siendo acosado por una mujer trans famosa y querida por el público. Se sentía completamente solo y sin opciones, lo que empeoró aún más su situación emocional. Y aquí viene una revelación súper impactante. Marlon asegura que Wendy usaba su identidad como mujer trans para manipular situaciones y generar lástima cuando las cosas no salían como ella quería. Según él, cada vez que él trataba de poner límites, Wendy le recordaba todo lo que había sufrido en la vida y lo hacía sentir culpable por no corresponder sus sentimientos. Esta es una acusación súper grave porque implica que Wendy instrumentalizaba su condición de mujer trans para manipular emocionalmente a Marlon. Si esto es cierto, estaríamos hablando de un nivel de manipulación súper sofisticado y dañino. Pero Marlon también reconoce que cometió errores en esta situación. Admite que debería haber sido más firme desde el principio, que debería haber puesto límites más claros y que debería haber buscado ayuda profesional para manejar la situación. Sin embargo, enfatiza que sus errores no justifican el comportamiento obsesivo y controlador que él dice haber sufrido. Y aquí viene algo que me parece súper interesante desde el punto de vista de la dinámica de poder. Marlon explica que aunque Wendy tenía más poder mediático y económico, él también tenía cierto poder en la relación porque sabía que ella estaba obsesionada con él. Y reconoce que en algunas ocasiones pudo haber usado ese poder de manera inapropiada. Pero enfatiza que hay una diferencia fundamental entre usar tu atractivo para conseguir cosas ocasionalmente y ser víctima de acoso sistemático durante 4 años. Según él, lo que él pudo haber hecho ocasionalmente no se compara ni remotamente con el nivel de obsesión y control que él dice haber experimentado. Y aquí es donde Marlon hace una reflexión súper profunda sobre las relaciones tóxicas. Él explica que durante mucho tiempo no se dio cuenta de que estaba en una situación abusiva porque el abuso no era físico sino emocional y psicológico. Y que como hombre, había sido educado para creer que debía ser fuerte y que podía manejar cualquier situación. Según él, le tomó años entender que estaba siendo manipulado y controlado, y que tenía derecho a poner límites y alejarse de una situación que le estaba causando daño emocional. Y cuando finalmente tomó esa decisión, se enfrentó con la furia y el despecho de alguien que no estaba dispuesta a aceptar que la relación había terminado. Y aquí viene una de las partes más emotivas del testimonio de Marlon. Él habla sobre cómo esta experiencia afectó su capacidad de confiar en otras personas y de formar relaciones saludables. Dice que durante años vivió con miedo de que cualquier mujer que se interesara en él pudiera volverse obsesiva como Wendy, y que esto afectó profundamente su vida personal. También habla sobre el impacto que tuvo en su carrera profesional. Según él, durante años sintió que no podía desarrollar su propio talento y personalidad artística porque estaba constantemente bajo la sombra de Wendy. Cada proyecto, cada oportunidad, cada logro estaba filtrado a través de su relación con ella, y él nunca tuvo la oportunidad de establecerse como artista independiente. Y aquí es donde Marlon hace una de las declaraciones más contundentes de toda esta historia. Él dice que lo que más le duele no es el daño que le causó Wendy durante esos 4 años, sino el hecho de que ahora ella esté usando su poder mediático para destruir su reputación y presentarlo como el villano de una historia donde él fue la víctima. Según Marlon, esto demuestra que Wendy no ha cambiado en absoluto, que sigue siendo la misma persona manipuladora y controladora de siempre, pero que ahora tiene aún más poder para causar daño. Y que su aparente madurez y crecimiento personal son solo una fachada que usa para mantener su imagen pública. Pero también reconoce que Wendy tiene derecho a contar su versión de los hechos, así como él tiene derecho a contar la suya.
Lo que no acepta es que ella presente una versión parcial y manipulada de la realidad que lo hace ver como un monstruo cuando la situación real era mucho más compleja. Y aquí viene algo que me parece súper revelador. Marlon explica que durante todos estos años ha mantenido silencio no solo por respeto a Wendy, sino también por respeto a los fans de ella. Sabía que cualquier cosa que dijera iba a ser interpretada como un ataque hacia alguien que la gente ama y admira, y no quería convertirse en el enemigo público número uno. Pero según él, llegó un momento donde su silencio se estaba interpretando como admisión de culpa, y donde su reputación estaba siendo destruida sin que él tuviera la oportunidad de defenderse. Y ahí fue cuando tomó la difícil decisión de hablar públicamente, sabiendo que iba a enfrentar una avalancha de críticas y ataques. Y efectivamente, desde que Marlon empezó a dar su versión de los hechos, ha sido atacado brutalmente en redes sociales. Los fans de Wendy lo han crucificado, han cuestionado su credibilidad, han minimizado sus acusaciones y básicamente han hecho todo lo posible para desacreditarlo. Pero él ha mantenido su versión de manera consistente y ha mostrado una determinación impresionante para defender su verdad. Y aquí es donde tenemos que hacer una reflexión súper importante como audiencia. ¿Estamos dispuestos a escuchar ambas versiones de una historia antes de formar una opinión? ¿O preferimos quedarnos con la narrativa que confirma nuestros prejuicios y simpatías previas? Porque la realidad es que las relaciones humanas son complejas, que raramente hay villanos absolutos o víctimas perfectas, y que la mayoría de los conflictos tienen múltiples capas de verdad que coexisten y se contradicen entre sí. En el caso de Wendy y Marlon, es posible que ambos hayan sido víctimas y victimarios en diferentes momentos de su relación. Es posible que Wendy realmente haya sufrido por un amor no correspondido y que también haya tenido comportamientos obsesivos y controladores. Es posible que Marlon realmente haya sido víctima de acoso y que también haya aprovechado ocasionalmente la situación para su beneficio. La realidad humana raramente es blanca o negra, generalmente es una compleja paleta de grises que requiere nuestra capacidad de empatía y comprensión para ser entendida completamente. Y aquí es donde Marlon hace una propuesta súper interesante. Él dice que estaría dispuesto a sentarse públicamente con Wendy, con un mediador profesional, para discutir sus diferencias y llegar a algún tipo de resolución. No para seguir alimentando el drama mediático, sino para cerrar definitivamente ese capítulo de sus vidas y permitir que ambos sigan adelante. Según él, esta sería la forma más madura y responsable de manejar la situación, especialmente considerando que ambos son figuras públicas que tienen influencia sobre muchas personas. En lugar de seguir alimentando una guerra mediática que no beneficia a nadie, podrían dar el ejemplo de cómo resolver conflictos de manera civilizada y constructiva. Pero también reconoce que esta propuesta requeriría que Wendy esté dispuesta a participar de buena fe, sin buscar victimizarse o manipular la situación para su beneficio mediático. Y basándose en su experiencia pasada con ella, no está completamente seguro de que eso sea posible. Y aquí llegamos al final de esta versión explosiva de los hechos, donde Marlon Colmenares ha presentado acusaciones tan graves contra Wendy Guevara que han cambiado completamente el panorama de este conflicto. Acoso, manipulación emocional, obsesión, control, instrumentalización de su identidad trans para generar lástima, y uso de poder mediático para destruir reputaciones. Si estas acusaciones son ciertas, estaríamos ante uno de los casos más complejos de abuso emocional en la farándula mexicana, donde la víctima es un hombre y la agresora es una mujer trans querida y admirada por millones de personas. Un caso que desafía nuestros prejuicios sobre quién puede ser víctima y quién puede ser agresor. Pero también hay que reconocer que estas son acusaciones, no hechos probados. Marlon dice tener pruebas, pero hasta que no las presente públicamente, tenemos que tomar sus declaraciones con la misma cautela con la que deberíamos tomar las declaraciones de cualquier persona en un conflicto personal. Lo que sí es cierto es que esta historia nos enseña algo súper importante sobre la importancia de escuchar todas las versiones antes de formar opiniones definitivas. Sobre la necesidad de cuestionar las narrativas populares y sobre el peligro de convertir a las figuras públicas en santos o demonios sin conocer realmente la complejidad de sus vidas privadas. Y también nos enseña sobre la importancia del consentimiento, del respeto a los límites personales y del peligro de las relaciones de poder desequilibradas, sin importar el género de las personas involucradas. Al final del día, tanto Wendy como Marlon son seres humanos complejos con virtudes y defectos, con capacidad de causar daño y de ser dañados, con derecho a contar sus historias y con la responsabilidad de hacerlo de manera honesta y constructiva. Así que ahí lo tienen, mi gente hermosa de México Reality Report, la versión más explosiva y controversial del conflicto entre Wendy Guevara y Marlon Colmenares. Una versión que desafía todo lo que creíamos saber sobre esta historia y que nos obliga a reconsiderar nuestras opiniones previas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les parece creíble la versión de Marlon? ¿Creen que es posible que Wendy haya tenido comportamientos obsesivos y controladores? ¿O piensan que Marlon está manipulando la narrativa para victimizarse? Déjenme sus opiniones en los comentarios porque este es el tipo de debates que realmente importan.
Y recuerden, si quieren seguir enterándose de todas las versiones de todos los conflictos de la farándula mexicana, sin filtros y sin prejuicios, den like a este video, suscríbanse a México Reality Report y activen la campanita porque aquí siempre tenemos el valor de mostrar la verdad completa, sin importar qué tan incómoda o controversial sea. Nos vemos en el próximo video con más verdades explosivas.